se refleja uno de los ejes en términos espaciales con la desigualdad que hay a nivel de la sociedad, con lo cual uno encuentra en la ciudad zonas primordialmente pobres, con zonas particularmente ricas, y no hay un espacio, o no se encuentran espacios donde pueda encontrarse una mezcla saludable y organizada de los distintos momentos en la vida de la gente, y eso genera a su vez problemas en términos de convivencia, en términos de adaptación y en términos también de pertenencia a la ciudad. Quizá un reto importante sea pensar en cómo reconfigurar la ciudad y cómo trabajar en términos de lo físico para luego promover espacios justamente de encuentro y que poco a poco la desigualdad y la diferenciación que existe se reduzca. Creo que lo más importante es pensar que la jurisdicción política no es importante o no es suficiente para poder gestionar un complejo urbano. No solamente Lima y Callao, que están absolutamente conurbadas, sino también tenemos que pensar en la extensión de Lima hacia el norte, hacia el sur y hacia el centro, y cómo todas estas áreas de esos territorios finalmente forman un complejo urbano propio que se influye de manera mutua o recíproca, y es ahí donde se tiene que pensar en articular políticas que puedan atender a toda esa población y todo ese territorio. Por ejemplo, en términos de transporte, se está hablando y se está proponiendo la creación de una autoridad para Lima y Callao, que es algo absolutamente lógico y necesario. Pero también tenemos que pensar en cómo articular luego la influencia de la ciudad para otras zonas del país y a su vez del país hacia la ciudad. Bueno, para generar un proyecto integral de ciudad hay que invertir, y no solamente dinero, sino también conciencia en lo importante que es planificar de manera organizada la ciudad. O sea, estamos hablando de apostar por la planificación urbana a mediano y a largo plazo. Entonces, en el día a día se van a poder hacer cosas y se van a resolver los problemas cotidianos, pero en realidad la meta tiene que ser pensada a mediano y largo plazo. Hay algunos elementos que pueden ayudar a que tengamos una ciudad más articulada más pronto. Por ejemplo, megaeventos como los Panamericanos, el Bicentenario mismo, pueden ser hitos que permitan que se tomen decisiones a nivel político, a nivel de gestión, que permitan tener una ciudad más articulada. Quizá uno de los temas ahí más importantes sea también lograr involucrar a la ciudadanía en esa transformación urbana para que los procesos que se implementen luego puedan ser asumidos, aceptados y apoyados por la población. Si tratamos de ordenar un poco la ciudad, quizá lo más relevante que debe hacer una futura gestión es concentrarse en priorizar los temas que puedan resultarle más relevantes, pero en el marco del plan urbano. Tanto el plan de desarrollo regional concertado como el trabajo que se está haciendo a nivel del plan. Eso no quiere decir que la nueva gestión tenga que cumplir lo que ahí se dice a carta cabal, sino simplemente que bajo ese marco pueda priorizar los temas que le resultan de su mayor interés o que considera que son los más relevantes para la ciudad. De esa forma, asuntos o problemas como el transporte público, la contaminación ambiental o la inseguridad ciudadana podrán tener determinadas estrategias que la gestión de turno quiere implementar, pero siempre con miras a la meta mayor, que va a ser justamente ser una ciudad más sostenible, más conectada, más justa, y eso permite tener además una flexibilidad importante y necesaria en los cambios de gestión, pero al mismo tiempo mantener la institucionalidad y el cuerpo técnico que tanta falta le hace a una capital como la nuestra. El tema de la inseguridad siempre se atiende desde la perspectiva de la victimización y de la percepción de inseguridad. Entonces hay una serie de medidas que se plantean como políticas represivas o de vigilancia y también, por supuesto, preventivas. Sin embargo, uno de los elementos que no se está manejando con tanta fuerza y que creemos que es uno de los fundamentales tiene que ver con cómo hacemos y cómo adaptamos la misma ciudad y su configuración para que esté al servicio de procurar una ciudad más segura. ¿A qué me refiero con esto? Prácticas tan simples como iluminación correcta o diseño adecuado de parques o de espacios públicos pueden ayudar o empeorar una situación de seguridad o de inseguridad en el barrio.
Y al mismo tiempo, los nuevos espacios que empiezan a surgir en la ciudad, como los edificios o las grandes construcciones, las carreteras, generan espacios vacíos y espacios vacíos de gente. Y cuando menos gente hay, más posibilidades hay de que hayan situaciones peligrosas. Quizás un ejemplo de eso tiene que ver con caminar por el centro de Lima. Uno prefiere caminar por el Girón de la Unión, hay más gente, que caminar por una calle oscura una paralela. Y ahí es donde también se empiezan el fenómeno justamente de la megaciudad y del crecimiento urbano empieza también a romper con las relaciones comunitarias y con las relaciones de los vecinos. Entonces en las nuevas torres de edificios la gente no se conoce, entonces nadie pues, puede mirar o cuidar a tu hijo o a tu casa. Y quizás hay algunas técnicas que son bastante simples y nos mencionaban algunas personas que hacen este tipo de trabajos en Villa Salvador, por ejemplo, que básicamente cuando uno se encuentra que empiezan a surgir pues, pandilleros en el barrio, pues antes de traer a la policía deberíamos empezar a conocer sus nombres. Bueno, el mejor escenario para el arte y la cultura es la propia ciudad, ¿no? Y las calles y las plazas y los parques son justamente partes de ese escenario. Si además a eso se le suma que ya la gente naturalmente los usa, sea porque los disfruta en términos de parques o porque pasa en términos de calles y de estaciones de buses o de tren, qué mejor que aprovechar lo que ya naturalmente tenemos. La cultura además tiene una fuerza importante que justamente es absolutamente democratizadora, ¿no? Como también debería ser el transporte público. Entonces, de esa manera, alguien va a disfrutar de un espectáculo, sea rico o sea pobre, y eso da exactamente igual para el efecto que se quiere, que es justamente disfrutar del arte y la cultura. Si además, ojalá, se le puede incorporar a las manifestaciones artísticas mensajes vinculados a la construcción de una mejor sociedad, de ciudadanía, de democracia, de derechos humanos, pues entonces ya tienes pues ahí una población que va no solamente a disfrutar, sino también que va a aprender y que va a convertirse en una ciudadanía más activa y más responsable. Finalmente es lo que necesitamos, ¿no? Porque no de nada sirve una ciudad con buenas autoridades si no tenemos buenos ciudadanos. Tenemos que tener un poco de todo para lograr una mejor ciudad.